Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la octava clase de química para el cuarto medio del programa EAR Chile. Hoy día vamos a hablar de los grupos funcionales, que son estos grupos de química orgánica que poseen átomos o elementos que son distintos a los carbonos o hidrógenos que poseen los hidrocarburos. Son compuestos orgánicos cuyas funciones son especiales y distintas a los hidrocarburos. Así tenemos, por ejemplo, a los alcoholes. Son uno de los grupos funcionales cuyo componente distinto es que poseen oxígeno. Los alcoholes están formados por grupos OH que están unidos a cadenas orgánicas, es decir, a cadenas de radicales, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, eran hidrocarburos, carbonos con hidrógenos, unidos, en este caso, a un OH. ¿Ya? Es decir, recuerden que un radical es una cadena de carbonos con hidrógeno, ¿cierto? Que perdió un enlace y ese enlace quedó disponible para unirse a otra cosa. En este caso se unió a un OH. Entonces, un alcohol es un hidrocarburo que tiene un OH, por lo menos. Pueden ser de varios tipos, pueden ser primario, secundario o terciario, según sea el carbono al cual esté unido el grupo OH. Por ejemplo, hay algunos casos o alcoholes especiales que se llaman fenoles, como este de acá, que es un anillo aromático, el benceno. Si ustedes se acuerdan que lo vimos, ¿cierto?, que en los compuestos hidrocarburos, porque tiene carbono e hidrógeno, un compuesto aromático que está unido a un OH. A este alcohol se le llama fenol específicamente. ¿Ya? Hay distintos tipos de fenol, por ejemplo, cuando está unido a otro OH, uno puede hablar de difenol, ¿cierto?, u ortodifenol. También está este que es el 1,3 difenol o el metadifenol, el 1,4 difenol o el paradifenol, según la posición que tiene el segundo OH. No es tan importante ni fundamental que ustedes lo sepan, esto de acá, pero sí que sepan, que tengan la idea de que hay distintos tipos de alcoholes derivados del fenol, ¿cierto?, que dependen de la posición donde esté ese OH. Por eso hay una posición que se llama posición orto, posición meta y posición para. ¿Sí? Los alcoholes primarios, secundarios y terciarios que dijimos corresponden a estos de acá. Es según el carbono al cual está unido, ¿cierto?, el OH. Por ejemplo, en el alcohol primario el OH está unido a un carbono final, ¿ya? Por ejemplo, el OH unido a ese carbono, y acá ese carbono está unido a un radical. Pero también puede ser un alcohol secundario si está, por ejemplo, unido a un carbono que está unido a dos radicales. Un alcohol terciario si está unido a un carbono que está unido a tres radicales. Es una mera sutileza por ahora para ustedes, no necesitan saberlo tan al detalle, pero insisto, sí que si ustedes escuchan alcohol secundario, primario, terciario, sepan ustedes que es de acuerdo a la cantidad de radicales que tiene ese carbono que está unido al OH. Basta con que ustedes vean un OH unido a un carbono, ¿cierto?, y vamos a decir que tenemos un alcohol. ¿Cómo se nombran los alcoholes? Se nombran como un hidrocarburo, ¿cierto?, la cadena más larga, que dijimos con el grupo alcohol que lo involucre. Por ejemplo, esta de acá es la cadena más larga, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, perdón, esta de acá sería la cadena más larga, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que están contemplando al OH, ¿ya? 5 carbonos, y hay un radical acá, un metil. Se enumera, ¿cierto?, asignando el valor más bajo al grupo OH. O sea, este sería 1, este sería el 2, este sería el 3, el 4 y el 5. Se aplica el sufijo ol a la cadena principal. O sea, nombramos como un alcano, sería un 1, 2, 3, 4, 5, un pentano, pero le ponemos la terminación ol, pentanol. ¿Sí? Y el 1 para indicar que el OH está en el carbono 1. ¿Sí? En el carbono 1 del pentanol. Pero como hay un radical, que está de acá, lo vamos a poner también adelante, como el 3-metil 1-pentanol. Siempre los radicales se ponen adelante de la cadena más larga. ¿Ya? Están también los aldehídos, otros grupos funcionales también que tienen oxígeno. Acá el compuesto orgánico con el grupo funcional carbonilo, ¿ya?, en posición terminal. El grupo carbonilo es este carbono con un doble enlace y oxígeno. A eso se le llama carbonilo. ¿Sí? El aldehído generalmente se representa así como radical, una cadena de carbonos, ¿cierto?, con hidrógenos que están unidos a un carbono, a un hidrógeno y a oxígeno. En realidad a esto, a un carbono, oxígeno
e hidrógeno, ¿sí? Y de esa forma, doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el hidrógeno. Entonces, ¿cómo se forman estos aldehídos? Cuando yo tengo un alcohol, como este que está acá, ¿cierto? Que tiene su OH, y tiene una oxidación, ¿ya? Esto es una reacción de óxido-reducción, en la cual se quita un electrón. Al quitarle un electrón, en cierto modo, estimulo a quitarle un hidrógeno a la vez, y esto hace, en realidad quito dos hidrógenos, y esto hace que se forme un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Quito dos hidrógenos acá. Por eso es un detalle. Lo importante es que ustedes sepan que de un alcohol puedo formar un aldehído. Entonces ahí tenemos un ejemplo, el formaldehído, carbono, doble enlace oxígeno y unido a un hidrógeno, ¿sí? En este caso está unido a dos hidrógenos. Este es el más pequeño, se llama metanal o formaldehído, ¿ya? Está en este caso acá el benceno con el grupo aldehído, ¿cierto? El carbono, doble enlace oxígeno y el hidrógeno, que se llama benzaldehído. ¿Cómo nombramos un aldehído en forma tradicional? Cuando tenemos, por ejemplo, una cadena. Vamos a nombrar, a buscar la cadena más larga siempre. Acá, esta de acá, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Siempre el carbono donde está el doble enlace con el oxígeno es el carbono 1. Por tanto, como si fuera un alcano, ¿cierto? Lo vamos a nombrar como un butano, ¿sí? Butano. Pero le vamos a poner la terminación al. Por lo tanto, este va a ser el butanal, ¿sí? Es un aldehído, entonces por lo tanto hay menos un átomo de hidrógeno unido al carbono del grupo carbonilo. Acá falta un hidrógeno, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan nombrarlo como un alcano, y como identifican el CHO, el grupo carbono, oxígeno, hidrógeno, le van a poner terminación al, butanal. Otro grupo es la acetona. La acetona es un grupo funcional que está caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo, igual que el aldehído, ¿ya? Pero que esto está rodeado entre dos radicales. Por ejemplo, el radical, ¿cierto? Carbono, un doble enlace con oxígeno, enlace con otro radical. Así tenemos que estos se pueden formar, por ejemplo, también de un alcohol secundario, en este caso un alcohol cuyo carbono está unido a dos radicales, ya me puede producir una acetona, o bien, ¿cierto? En este caso también otro alcohol que me produce otra acetona. ¿Ya? Lo importante es que se puede producir de un alcohol, ¿ya? O juntando un aldehído y un alcohol. Las cetonas, ¿ya? En general son menos reactivas que los aldehídos, reaccionan mucho menos, ¿ya? La acetona más sencilla es la acetona, la que ocupan las mujeres, por ejemplo, para sacarse el esmalte de uñas, ¿ya? También se llama a la acetona se le llama propanona, ¿ya? Esto es un propano de 3, ¿cierto? Es un líquido de olor característico que utiliza principalmente como disolvente compuesto orgánico, los esmaltes de uña, para disolver esmalte de uña. Presenta un punto de ebullición más bajo que los alcoholes del mismo peso molecular, es decir, se evaporan más rápidamente que los alcoholes, las acetonas. ¿Ah? Los compuestos carbonílicos de cadena corta son solubles en agua, y a medida que aumenta el largo de la cadena, disminuye la solubilidad. O sea, acetonas que son muy largas no se pueden disolver en agua, pero acetonas pequeñas sí se disuelven. Las acetonas sí se disuelven en agua. Entonces ustedes se fijan, son carbonos donde al medio hay un carbono que está unido a un doble enlace con oxígeno. O sea, ese carbono, en vez de estar en un extremo como los aldehídos unido a un hidrógeno, acá está unido a dos carbonos, por un lado y por otro. ¿Cómo lo nombramos? Le vamos a poner la terminación ona, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos acá una cadena, ya, dos nombres, igual como lo habíamos mencionado en algún momento, ¿sí? Tengo la cadena más larga, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces yo lo puedo nombrar como una hexanona, como el hexano, pero con la terminación na, ¿cierto? Hexanona, ¿ya? Y pongo el número para indicar dónde está el carbono que tiene el grupo, que es del grupo carbonilo, que en este caso tiene que tener el menor número posible, ¿cierto? Por eso no parto por acá. Si parto por acá, poniéndole el número, este sería el 1, el 2, el 3, el 4. En cambio, si comienzo por acá, este sería el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, me conviene partir de derecha a izquierda. Este sería entonces el 3 hexanona. Otra forma puede ser nombrando los radicales que están unidos al grupo carbonilo. Esto sería, todo esto de acá sería un radical que tiene 3 carbonos, sería un propil.
Y esto de acá también sería otro radical, que tiene dos carbonos, sería un etil. Los radicales siempre se nombran en forma alfabética. Por lo tanto, sería nombrar primero el etil, después el propil, y después esto lo nombro como cetona. Por eso que el nombre alternativo de este compuesto sería el etil propil cetona, o bien 3-hexanona. Otro grupo funcional importante que también posee oxígeno en su estructura es el éter. Los éter contienen un enlace que es un radical unido a un oxígeno y eso unido a otro radical, ¿cierto? Acuérdense que los radicales son grupos de hidrocarburos, son hidrocarburos, ya sean alifáticos, alicíticos, ¿cierto? O aromáticos. En general se pueden formar por la condensación de alcoholes, o sea, cuando tengo alcohol, si junto dos alcoholes, puedo formar un éter. ¿Sí? Una reacción de condensación se caracteriza por la unión de dos moléculas y la eliminación de una molécula pequeña, por lo general es agua. O sea, yo tengo esto, se elimina un OH con un hidrógeno y me queda un oxígeno que se une a esta otra cadena. Los éteres son muy inflamables. Se acuerdan que dijimos que estos se podían ocupar también como anestésicos, porque hoy en día ya no se utilizan. Cuando se deja el aire en reposo forman los peróxidos explosivos, son muy inflamables. El éter entonces lo vamos a nombrar de acuerdo a sus grupos radicales en orden alfabético, como siempre, seguido de la palabra éter. Por ejemplo, acá tenemos un éter, el carbono unido a un oxígeno, unido a otro carbono. O sea, acá tengo un radical y acá tengo otro radical. Este radical se llama etil y este radical de acá que tiene 4 carbonos se llama butil, ¿cierto? Acuérdense que un radical es un alcano, un butano, que como perdió un hidrógeno, se le pone la palabra il al final. O sea, es un butil. Acá es un etil. ¿Sí? Entonces, por orden alfabético, nombro primero el butil, después el etil, y le pongo al final la terminación éter. Muy similar como se hace con las cetonas. Están también los ácidos carboxílicos, otro grupo funcional que posee oxígeno. En este caso, se caracterizan porque tienen el grupo carboxilo. El grupo carboxilo es un carbono, oxígeno, hidrógeno. Específicamente están unidos así, el carbono con un doble enlace al oxígeno, por otro lado un enlace simple con un OH. Por eso es un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Y estos se pueden formar por la oxidación de un aldehído, o sea, un alcohol puede formar un aldehído y un aldehído puede formar un ácido carboxílico. ¿Sí? O sea, yo tengo acá un aldehído y esto le agrego oxígeno y me produce esto de acá, un ácido carboxílico. La otra forma es por una saponificación de ésteres, que eso lo tenemos que ver, es más complejo. Pero simplemente es más que nada agregándole agua a sustancias que son ésteres, como lo vamos a ver hoy. Los ácidos carboxílicos son ácidos inorgánicos. Los ácidos carboxílicos son ácidos orgánicos, que a diferencia de los ácidos inorgánicos, ¿cierto? Los ácidos carboxílicos son más débiles, no son tan fuertes como los ácidos inorgánicos, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, que son inorgánicos. Por lo tanto, acá tenemos, por ejemplo, el ácido acético, que es el ácido del vinagre. Yo lo puedo juntar igual con un hidróxido de sodio y puedo producir un acetato de sodio, ¿cierto? Más agua. Lo importante es que los ácidos carboxílicos tienen un pH ácido, pero no es tan fuerte o tan ácido como los ácidos inorgánicos. El carácter ácido entonces disminuye con el número de átomos de carbono, o sea, entre más carbonos tenga, es más débil el ácido. También pueden ser algunos aromáticos, como este, el ácido benzoico. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? También, la cadena más larga, el carbono del grupo carboxilo, siempre va a ser el carbono 1. Entonces, este es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y lo nombro como una cadena más larga de hidrocarburos, que sería butano, pero le vamos a poner la palabra ácido al comienzo y la terminación ico al final. O sea, esto sería un butano ico. O sea, un ácido butano ico. Específicamente se llama ácido butanoico. ¿Sí? El ácido butanoico. Para que ustedes se acuerden, siempre un ácido carboxílico le ponemos ico al final y la palabra ácido al principio. Otro grupo funcional que también tiene oxígeno es el éster, parecido al éter, pero este tiene una S, ¿cierto? El éster. La fórmula es radical, carbono, oxígeno, radical.
¿ya? Mediante acá condensación de un ácido carboxílico con un alcohol, puedo formar un éster. Si yo tengo el ácido carboxílico como el ácido propanoico, lo junto con el metanol o el alcohol, ¿cierto? Oico, el éster, perdón, el alcohol. Y me produce acá el propanoato de metilo. Los ésteres, ustedes ya ven un poco más o menos el nombre, tienen un ato al final, ¿sí? También se pueden formar mediante la saponificación de ésteres, como acá. ¿No? Por eso, insisto, es otro tema. Entonces, un éster, ¿cómo lo vamos a nombrar? ¿Ya? Vamos a identificar el grupo funcional oxigenado, que acá está, ¿cierto? Y vamos a separar los radicales. Ahí tengo un radical, acá tengo otro radical. Acá tengo un propil, porque son 3, y acá un metil, porque es 1, ¿cierto? Se va a identificar la cadena más larga que contenga el carboxilo. O sea, esta es la cadena más larga. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a nombrar eso, mejor dicho, no como un radical, sino como un alcano. Por lo tanto va a ser un butano. Pero le vamos a poner la terminación ato a esta cadena más larga, ¿sí? Que tiene el carbono del grupo carbonilo. Entonces sería butanoato, ¿sí? Porque es la cadena más larga. Lo nombramos como alcano con la terminación ato, butanoato. Y al resto, al radical que está restante, lo nombramos como radical, ¿ya? Butanoato de metilo, ¿sí? O sea, estamos cambiando la terminación ico del ácido por ato, ¿sí? Butanoico, sería un ácido butanoico esto, o viene un ácido butanoico, lo vamos a cambiar por butanoato, ¿sí? De metilo, que es la parte del alcohol. Los ésteres son considerados sales orgánicas y presentan aromas característicos. Por ejemplo, el aroma de las frutas, como decimos, de las piñas, frambuesas, todo eso son ésteres, sustancias que pueden, ¿cierto?, que tienen olores específicos. ¿Ah? Y estos son generalmente fáciles de preparar, teniendo algún ácido orgánico más un alcohol. Ahora hay grupos funcionales que tienen nitrógeno en su estructura, y acá tenemos a la amina, por ejemplo, que corresponden a compuestos orgánicos que son derivados del amonio, ¿ya? Y específicamente son bases, son básicos, o sea, tienen un pH básico. Su fórmula general es radical o varios radicales unidos a nitrógeno, ¿ya? Ese radical puede ser hidrógeno o bien un grupo hidrocarbonato, ¿ya? Se pueden formar mediante la condensación del amoníaco con un alcohol. Por ejemplo, yo tengo acá amoníaco, que lo junto con un alcohol y se produce una amina. Las aminas corresponden a bases orgánicas, recuerden, tienen un pH básico. Según se sustituya uno o dos o tres nitrógenos del amoníaco, las aminas pueden ser primarias, secundarias, terciarias. Son muy parecidos a los alcoholes. Por ejemplo, acá tengo un amoníaco, el nitrógeno con 3 hidrógenos. Si yo reemplazo uno de esos hidrógenos por un radical, va a ser una amina primaria. O sea, va a ser un radical con un NH2. Ahora, si reemplazo dos hidrógenos con dos radicales, va a ser una amina secundaria. Va a ser radical con unido a nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, y eso está unido a otro radical. O bien una amina terciaria cuando el amoníaco ha perdido todos sus hidrógenos y está unido a puros radicales. Tengo acá la anilina, ¿cierto?, que es un anillo benzoico unido a un NH2. Esta es una amina, ¿cierto?, con una aromática. La anilina se ocupa como tintura, como sustancia que tiña la ropa, por ejemplo, como un colorante. Esta es la dietilamina, ¿ya?, que también nitrógeno con unido a un hidrógeno, acá unido a un carbono y esto otro carbono, acá unido a otro carbono y otro carbono. Recuerden que esta es la forma ultra resumida de dibujar un hidrocarburo. Y esta es la trimetilamina, nitrógeno unido a 3 radicales. Acá está unido a 2 radicales, acá a un radical. Amina primaria, amina secundaria, amina terciaria. ¿Cómo lo nombramos entonces? La cadena más larga son 3 carbonos, ¿sí? Propano, ¿ya? Pero la vamos a nombrar como radical, propil, ¿cierto? Y la terminación amina, propil, amina. La amida, otro grupo funcional que también tiene nitrógeno, igual que la amina, pero este es con D, ¿sí? Acá corresponde a un compuesto orgánico que contiene una amina que se une a un ácido carboxílico, ¿ya? Su forma de representarlo es radical, carbono, oxígeno y NH2.
Esto se puede formar por la condensación entre el amoníaco con un ácido orgánico. Por ejemplo, acá tengo un ácido orgánico y se une con un amoníaco y me forma una amida. Un grupo funcional nitrogenado, por ejemplo, que tenemos acá, lo vamos a nombrar así. Vamos a nombrar la molécula de la cadena principal, considerando eso, va a ser 1, 2, 3, 4, sería como un butano, ¿cierto? Por acá le vamos a poner la terminación amida, butanamida, así se llamaría, butanamida. Por último, tenemos los aminoácidos, que esto es la unión o una molécula en la cual coexistan al mismo tiempo un extremo ácido carboxílico, un COOH, y en otro extremo tienen un extremo amina, un NH2. ¿Sí? Acá recuerden ustedes que, como han visto en biología, los aminoácidos es la estructura principal y básica, ¿cierto?, de las proteínas, el monómero de las proteínas. Cuando se juntan dos aminoácidos en una reacción de condensación, se va a liberar agua y va a formar el enlace peptídico, va a formar un dipéptido. ¿Sí? Y si se une otro aminoácido más, un tripéptido. Así, un tetrapéptido, un pentapéptido. O sea, cuando tengo aminoácidos, los aminoácidos se pueden unir entre sí por condensación, perdiendo agua, ¿sí?, juntándose. Ya tenemos diferentes tipos de aminoácidos con distintas cadenas radicales. O sea, un aminoácido tiene 3 partes importantes o 4 partes importantes. Un carbono central que está unido a un hidrógeno. Por otro lado, ese carbono central está unido a un nitrógeno con 2 hidrógenos, un NH2, grupo amino. Y por otro lado está unido a un grupo carboxílico, ¿cierto? De un ácido carboxílico. Y en otra parte está unido a un radical. El radical es lo que cambia en cada aminoácido, que es lo que hace que existan distintos tipos, como lo que está acá. O sea, esto que está con rosado son los radicales que hacen que existan diferentes tipos de aminoácidos. Todo el resto es igual en todos los tipos de aminoácidos, pero lo que cambia es el radical, que tiene distintos largos, distintas estructuras y distintos átomos, ¿sí?, como ustedes ven acá. Todo esto sirve para formar los distintos tipos de proteínas. Pregunta: ¿cuál de los siguientes grupos funcionales no contiene oxígeno? Tengo el alcohol, la acetona, la amina, la amida, aldehído. ¿Cuál de estos no tiene oxígeno? La respuesta correcta sería la amina, ¿cierto? La amida, que tiene nitrógeno, tiene un grupo carbonilo, un CO con doble enlace. O sea, eso es lo que hace distinto a la amina de la amida. La amida de la amina, ¿sí? La amina no tiene oxígeno. Muchachos, muchas gracias, que estén bien, nos vemos, cuídense, chao.